Buenas tardes, mi nombre es Henry Zurita. En este momento explicaremos acerca de la amortización de intangibles, que es lo que nos precisa el impuesto a la renta y la NIC 38. El impuesto a la renta en el artículo 34 del inciso G nos precisa que no son deducibles para la determinación del impuesto a la renta el derecho de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, entre otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por los activos intangibles de duración limitada podrán ser considerados como gastos y aplicables a los resultados en un solo ejercicio o amortizados proporcionalmente en 10 años. También nos precisa que la SUNAT, previa opinión de los órganos de la entidad, está facultada para determinar el valor real de los intangibles para efectos tributarios, cuando considere que el precio consignado no es el real. Asimismo, en el numeral 2, inciso A del artículo 25 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se consideran activos intangibles de duración limitada a aquellos cuya vida útil esté limitada por ley o por naturaleza, tales como derecho de llaves, planos, fórmulas, softwares. Por lo tanto, según el numeral 2, inciso A del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 44, inciso G de la Ley del Impuesto a la Renta, se concluye que los gastos por la adquisición de un intangible de duración limitada podrán, a criterio de la empresa, ser deducibles como gasto o activarse y amortizarse proporcionalmente en 10 años. Desde el punto de vista tributario, en el numeral 4, inciso A del artículo 25 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que para el tratamiento de amortización solo se procederá cuando los intangibles se encuentren afectos a la generación de renta de tercera categoría. En tal sentido, el inicio de la amortización para fines tributarios se encontrará condicionada al cumplimiento del principio de causalidad, es decir, que los activos estén destinados a la generación de renta, lo que implica que será amortizado desde el momento en que el intangible empiece el uso o proceda a ser, y seguidamente procederá a ser amortizado. La NIC 38, intangibles, nos dice que una entidad evaluará si la vida útil de un intangible es vida finita o infinita. Y para determinar dichas consideraciones tenemos un sinnúmero de factores, tales como el uso del intangible, la incidencia, información pública de dichos intangibles, la incidencia de obsolencia de los intangibles, la actuación de la competencia en el mercado, entre otros factores. Según el párrafo 98 de la NIC 38 de activos intangibles, nos señala que el importe amortizable de un activo intangible con vida útil finita se distribuirá a lo largo de su vida útil. Asimismo, la amortización empieza cuando el activo esté disponible para utilizar, es decir, cuando éste esté en condiciones para operar en favor de la entidad. Asimismo, nos precisa que la amortización cesará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo intangible sea clasificado como activo mantenido para la venta, de acuerdo a la NIF 5, o la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. El cargo por la amortización de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo. Pueden utilizarse diferentes métodos de amortización, tales como el método de línea recta, el método de depreciación por unidades producidas o la depreciación por el método utilizado, seleccionado, dependerá de cada entidad a partir del patrón de beneficios esperados o aplicables
según la congruencia en cada periodo. Asimismo, nos precisa que el valor residual de los intangibles es cero, a menos que se pueda vender o haya un contrato de compraventa. Tanto el periodo como el método serán revisados como mínimo una vez al final de cada periodo. Asimismo, nos dice que la vida infinita de un intangible no se amortiza, pero según la NIC 36, la entidad está comprometida a revisar por lo menos al final de cada año la vida, si es que la vida de este intangible ha sufrido un deterioro. Ahora explicaremos una RTF del Tribunal Fiscal, el expediente 9944-2009, que es una apelación interpuesta por Petroperú contra SUNAT, que declara infundada una reclamación. La recurrente señala que la ley del impuesto a la renta no posee una definición acerca de activos intangibles, ni señala, dice que no señala cuándo se debe entender por vida limitada o ilimitada en el numeral, según el numeral 2 del inciso A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. También indica que la administración no considera aplicable la NIC 38 a fin de establecer cuando una empresa se encuentra ante un activo intangible de duración ilimitada o limitada. Sin embargo, también nos precisa que de acuerdo a la NIC 38 no solo señala que la vida útil de este intangible está plasmado concretamente bajo los factores que deben considerarse al establecerse por ley o por naturaleza. Asimismo, la empresa refiere que es una empresa estatal de derecho privado del sector hidrocarburos y que es encargada de promover la inversión en actividades de exploración, y para eso ha hecho un contrato con otra entidad para que le proporcione una base de datos, y esta base de datos es considerada para la entidad como un intangible de vida finita. Sin embargo, para la SUNAT alude que esta base de datos constituye un activo intangible que no puede ser clasificado como un intangible de vida finita, sino como un intangible ilustrado para poder aprovechar dicha información que contiene en forma indefinida procedimientos, precisando las nuevas actualizaciones que enriquezcan la información en el banco de datos de la entidad. Adicionalmente, la SUNAT solicitó a la empresa, a Petroperú, que presentara informes técnicos, pericias del estudio que le permita determinar que dicha base de datos es un activo de vida finita, para lo cual la empresa presentó los criterios, presentó los informes solicitados, y concluyó también que hizo una pericia a través de técnicos especialistas de la UNI. Pero sin embargo, para la SUNAT, todos estos criterios antes mencionados por la entidad no son los concluyentes y no son precisamente lo que en realidad debe actuarse para considerar un activo intangible.
de vida finita. Y para eso, en tal modo, el Tribunal Fiscal ratificó y confirmó la resolución emitida por la Intendencia de confirmar la multa por no precisar y por no tener en consideración lo que indicaba la NIC 38 y lo que indicaba las consideraciones según el impuesto a la renta. En mi punto de vista, considero que la empresa hizo mal en clasificar su activo intangible en este caso su base de datos como un intangible de vida finita, ya que, como dice el Tribunal Fiscal, es una base de datos que cada periodo a periodo van acumulándose más datos para poder ser utilizados información por otras empresas o por la misma empresa para un mejor procedimiento o un mejor análisis de los mismos.